Bien, hermanos, pues vamos a comenzar este 16 de febrero. Eh, pues vamos a iniciar como normalmente lo hacemos a través de una oración, pidiendo que el Espíritu del Señor pueda ayudarnos en esta ocasión. Eh, mi máquina está un poquito lenta, entonces espero que no haya fallas, pero si las hay, pues veremos de qué manera la compensamos. Eh, Hermana Eugenia, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Claro que sí, hermano Juan Carlos, le agradezco. Gracias. Amoroso Padre Celestial, en esta tarde un grupo de hijos tuyos inclinamos la cabeza ante ti para darte gracias por lo bueno y bondadoso que has sido con nosotros durante este día, Señor. Gracias por habernos permitido despertar. Gracias porque estamos en un país donde tenemos la libertad de podernos reunir y aprender más de tu evangelio. Gracias por el tiempo que nos da el hermano Juan Carlos y porque nos comparte su conocimiento. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias por que tenemos sol, tenemos aire, contamos con la tecnología y por todo lo que nos da, Señor, por todas las bendiciones que nos das y que en ocasiones no las podemos vislumbrar. Padre Celestial, ahora te pedimos con toda humildad que bendigas a todos los gobernantes de todo el mundo para que les hagas entender y comprender que deben de llevarse en armonía y paz y que el que tiene la última palabra es tú, que no es lo que ellos digan, sino lo que tú tienes preparado para con nosotros, aunque tengamos nuestro libre albedrío. Permite que haya paz y serenidad en los corazones de los hermanos y hermanas que están en dificultades y en diferentes países. Bendice a las personas que están en los hospitales, que van a ser intervenidas. Bendice las manos de los doctores, de las enfermeras, al igual de los familiares, Padre mío. Bendice a las personas que tienen algún problema o alguna aflicción. Ilumínalos para que puedan salir adelante. Padre Celestial, te pedimos con toda humildad que las bendiciones que tienes reservadas para el hermano Juan Carlos se las hagas llegar en el tiempo y en el momento preciso. Ilumínalo y bendícelo para que más tarde nos siga compartiendo de su conocimiento y bendice a cada miembro de este grupo y a cada miembro de tu iglesia y también a los que no son miembros de tu iglesia, Señor, ilumínalos. Y todo eso lo pedimos con humildad en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Juan Carlos. Amén. Al contrario, hermana, muchas gracias. Ok, pues hermana Alejandra, bienvenida. Buenas tardes. Ah, Gracias, hermano. Buenas tardes a todos. bueno, pues vamos a iniciar primeramente preguntando sobre su clase de Ven, sígueme. Si hay alguna pregunta, algún comentario sobre el tema de esta semana. Ok, bien. Ah, solamente una pregunta. En la clase pasada abordamos el concepto de espíritu de revelación. No sé si quedó claro a qué se refiere el espíritu de revelación, o no sé si me expliqué bien, porque me pareció que como que no fui muy claro. Pero bueno, más adelante vamos a abordar ese asunto, porque de hecho es parte también de lo que vamos a ver en el curso de pérdida de precio. Pero cualquier duda que ustedes tengan, por favor, eh, coméntenme para que yo pueda ser un poquito más claro. Bien, entonces, si no hay preguntas Ven, sígueme, vamos a entrar a nuestra clase de pérdida de gran precio. Ok, déjenme compartir pantalla con ustedes. Bueno, como les decía, está un poquito lento, pero ahí vamos. Ok, hermanos, vamos a hacer un
repaso de algunos conceptos respecto al árbol de la vida para que podamos recordarlos, traerlos nuevamente, que estén frescos y entonces poder continuar. Yo sé que hemos hecho varios repasos porque hemos estado repasando prácticamente todo lo que hemos visto en el año anterior. Entonces, me voy un poquito rápido en esta parte del repaso para concentrarme en lo que corresponde al día de hoy. Hay conceptos que debemos conocer, eh, que son propiamente de la Kabbalah, que no son de la Torah, no pertenecen al canon. No obstante, nos ayudan a comprender varias cosas importantes. Algo que yo le llamo es el hecho de ah, ver la incredulidad que existe en el pueblo judío, pero es la misma incredulidad que existe en el pueblo gentil. Por ejemplo, el concepto de Ein Sof, que técnicamente es lo que nosotros llamamos Dios, Ein Sof significa sin fin, a diferencia, por ejemplo, de Yes Sof. Yes Sof significa con fin, es decir, que es finito y lo demás es infinito. Dios es Ein Sof, es infinito y como es infinito, pues es invisible. Está presente en todas las cosas y al mismo tiempo es creador de todas las cosas. Por lo tanto, Él puede crear las cosas de la nada y Dios es la nada, es el mismo. Lo que acabo de decir es bueno, es una contradicción, un pensamiento filosófico bastante eh, contrariado, porque ¿cómo es que Dios puede ser todo y nada? ¿Cómo es que Dios puede crear de la nada y sobre todo él mismo ser la nada? Entonces, eh, aunque aquí puse unas escrituras donde se hacen referencia a la idea de un infinito, el Dios infinito, como aparece en Colosenses 1:15, el Dios infinito no se refiere a su ser, a su persona, se refiere a su poder, su dominio, sus cualidades. No obstante que más adelante veremos que sí tiene límites, hay límites y ahorita vamos a ver un poquito más cómo se dan esos límites. Yesov es precisamente con fin y dice la primera forma, el primer algo, la primer partícula, la primera energía. Técnicamente estamos hablando de lo que sí fue creado, pero al mismo tiempo, por ser creado, también tiene límites. La primera emanación, la primicia de la creación. Ahora, no sabemos qué se creó primero. No obstante, algunas pues, iglesias evangélicas, algunas enseñanzas mesiánicas indican que el Mesías fue la primera de las creaciones, pero en realidad no es así. Vamos a darnos cuenta de que incluso el Señor tuvo que haber manifestado muchas cosas antes para poder darle espacio al Mesías, para poder tener el lugar donde iba a desarrollarse y a crecer el Mesías. Pero una de esas primeras cosas es precisamente el lenguaje. Una de las cosas que son creadas primeramente es el lenguaje. Sin lenguaje no hay pensamiento y obviamente el lenguaje viene siendo una especie de recipiente en el cual en ese recipiente está contenido un concepto. Y para que eso exista, entonces también necesita existir las letras. La parte de la Cábala indica que más allá de haber creado cosas físicas, Dios crea primero las cosas intelectuales, las cosas que son propias del pensamiento.
como en este caso el lenguaje, pero también las matemáticas. Y son cosas que surgen como una primera creación, de tal forma que es a través de la palabra y a través de los números que Dios se empieza a manifestar en todo el universo. Ah, las vasijas, que son cada letra, son recipientes y receptores en el mundo de la emanación. Habíamos dicho que una emanación es cuando algo se desprende de uno mismo. Cuando tenemos mucho calor, alguien se acerca y dice, ah, estás muy, caliente, ¿no? O desprendes mucho calor. Eso es emanar. Emanar es, entonces, irradiar. Entonces, en el mundo de la emanación, cada letra representaba un concepto, cada número también era un concepto, de tal forma que dice de la inteligencia primordial, la caridad, las vasijas reciben la emanación y la transmiten o emiten a través de senderos o caminos definidos. Y entonces es cuando se empieza a ilustrar esta parte del árbol de la vida, donde vemos que cada esfera corresponde a una vasija y estas vasijas son receptores que se comunican entre sí. Yo sé que es un concepto un poco, el hecho de que esté graficado complica la idea, porque a veces creemos que así está en el mundo espiritual o que así está en el mundo de lo invisible, de lo que no podemos ver. Pero en realidad pasa como con los átomos. Cuando se crea el primer dibujo sobre qué es un átomo, se crea un concepto de ese átomo. Hasta muchos años después se descubre que un átomo no era así, sino que en realidad un átomo es imposible de dibujarlo debido a que está en continuo movimiento. Lo mismo pasa con estas ideas. Yo estoy hablando de que son letras, que cada letra encierra un concepto y también son números, pero esos números también se comunican. Lo que quiero, hermanos, es que vayamos poco a poco descendiendo en estas ideas. Entonces, si Dios crea el lenguaje primero para poder tener un pensamiento, entonces es necesario que exista una forma de comunicación, un medio. El medio siempre va a ser lo que va a permitir que el mensaje llegue. Y si hay un mensaje, entonces debe haber un receptor. Habiendo un emisor y habiendo un receptor, entonces se da una comunicación que se establece a través de un medio, ya sea el sonido, ya sean las palabras escritas, pero hay un medio. Y bueno, de la misma manera va a suceder en todas las creaciones. Siempre va a existir una forma de comunicarse, una raíz que los va a unir por siempre. Y entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a darnos cuenta que a través de las eternidades, Dios ha creado de continuo cosas, pero al mismo tiempo algunas han dejado de ser. Eh, la palabra Sefirot significa emanaciones en plural y canales de fuerza divina y creadora. Son los 10 atributos primordiales por los cuales se manifiesta el Ein Sof, o sea, lo que llamamos Dios. Asimismo, a través de 10 niveles de creación. Entonces ya de entrada, hermanos, estamos hablando de 10 niveles de creación. El primer nivel es lo que corresponde a lo propiamente de Dios. Y como decíamos, es el lenguaje, una forma de transmitir y crear, es a través de la palabra. Y ya en su palabra se encontraba de que todo esto
sería para el Mesías, es decir, para el primero, o más bien, la primicia de la creación. Quien fuera la primicia de la creación tendría todo este privilegio de ser el heredero universal de todas estas cosas. Entonces, Sefirot corresponde a las esferas y son las emanaciones. Cada una, de manera individual, se llama Sefirá. La primera Sefirá, que es Keter y significa corona, es la manifestación de poder, de autoridad, de pensamiento, de la voluntad creadora. Es el principio que reúne todas las formas de energías. Surge la letra y con la letra la palabra, la voluntad humana y la voluntad divina. Entonces, técnicamente, eso es la primera creación. La segunda sefirá, que es Jokma, significa sabiduría y es la manifestación del comienzo del pensamiento, la voluntad del ser. Es decir, ahora se convierte esto que ha sido creado comienza a tomar independencia, a actuar por sí mismo. La creatividad y el mundo de las ideas, la intuición, y representa la acción o la obediencia, representado por Adán, y se establece la columna masculina definida por la gracia. ¿Por qué es por la gracia? Porque la gracia se da. Claro, también se recibe, pero en este caso se refiere a la columna masculina en el sentido de que el varón es el que ofrece la semilla y la mujer es quien recibe la semilla para ser generadora de vida. Ah, entonces, hasta arriba vemos Keter y la segunda es Jokma, sabiduría. Es la segunda de las creaciones y propiamente se conoce como la voluntad creadora. Se llama sabiduría porque encierra toda la perfección del conocimiento. Sin sabiduría, pues simplemente habría ignorancia y no habría creación de nada. Pero para que la sabiduría pase al siguiente nivel, que es el hecho en sí de ser creador y de estar entendible para todo ser, es la inteligencia. Y eso es lo que representa Binah. Binah es la tercera creación, que es el entendimiento, es la inteligencia, y está en la columna femenina, que es la receptora. Entonces, ¿por qué hay columnas masculinas y femeninas? Bueno, una nada más, una masculina y una femenina. Eh, Como decía, tiene que ver con el hecho de dar semilla, recibir semilla, pero también es todo aquello que el ser humano ofrece. Esto es lo que representa la columna masculina. Cuando una persona paga su diezmo, actúa como un padre de familia, aun cuando sea mujer. O, por ejemplo, cuando alguien da eh, no sé, alguna donación, esa organización o ese grupo de personas lo que están haciendo es actuar como la voluntad del Padre, es decir, dan. Pero aquellos que reciben, por ejemplo, las ofrendas de ayuno a través de una despensa o el pago de algún servicio, ellos están actuando como la columna femenina. Ellos están recibiendo, con la espera de que al recibir, ellos también a su vez puedan dar. Recordemos que se trata de esto, de que son vasijas y una vez que se llenan, entonces se empiezan a emanar también. Por eso es que dice aquí, eh, dice, vasijas reciben la emanación y la transmiten o emiten a través de senderos o caminos definidos.
Ahora, esto también es importante tener presente, que hay caminos definidos. No hay, eh, no todo el espacio está eh, directamente cargado de todas las emanaciones, sino que hay caminos definidos de tal forma que donde pasa el sonido, no puede pasar la luz o tiene que buscar un camino que se le permita. Es algo muy complejo, ¿no?, cuando nos llevamos al mundo de la física, al mundo de la química, pero lo que necesitamos entender es que sí hay senderos definidos, no es por cualquier lugar. Hermano Eugenia, adelante. Hermano Juan Carlos, una pregunta. Eh, en alguna ocasión una hermana siempre bueno, nos invitaba de lo que ella llevaba de comer o de lo que hacía. Y pues la verdad yo soy bien medio especial para la comida. Ella llevaba los huevos y los abría en un traste, le ponía mantequilla, jamón y los metía al microondas. Decía, ya quedan los huevos revueltos. Yo decía, uy, bueno, entonces yo siempre le decía que no, que gracias, que se lo agradecía, que ya estaba satisfecha. Pero una vez me agarró solita y me dijo, ¿por qué usted me niega las bendiciones? Y yo me quedé así, ¿cuáles bendiciones? Y yo le dije, no, hermana, dice sí, porque al momento en que yo le doy a usted, nuestro Padre Celestial me da bendiciones y usted me las niega. Usted nunca debe de negarle a nadie las bendiciones y debe de aceptar lo que le dan. Y yo me quedé así, la verdad que sí me quedé impactada y dije, pero está bien, hermana, gracias. Y la verdad que me quedé bien confundida, porque dije, ¿cómo le voy a aceptar algo que no es de mi agrado? ¿Y cómo es que yo le estoy rechazando? ¿Qué tan cierto era lo que ella me dijo? ¿Y qué se debe de hacer? ¿Si se debe de aceptar o no? ¿Cómo me podría ayudar? Le agradezco. Es que es Muchas aunado gracias con por lo la que pregunta. ajá, perdón, es que está ahorita con lo que usted acaba de decir, lo sentí muy relacionado. Le agradezco, hermano. Sí, de hecho está completamente relacionado. Eh, sí, es verdad lo que le comentó la hermana, cuando ella está ofreciendo de lo que ella tiene, aun cuando sea muy a su manera, eh, pues es porque ella sabe que solamente vaciándose de las cosas que Dios le ha dado, entonces ella podrá recibir más. De lo contrario, no puede recibir más. Entonces, ella entiende este principio. El detalle que encontramos aquí es que nosotros como seres humanos estamos sujetos al mundo material y mm, desafortunadamente parte de este mundo material está el que tenemos ciertos gustos, ciertas preferencias, eh, tanto alimenticias, de vestido, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y entonces decimos que algo no nos gusta, eh, y está bien, es parte de la experiencia humana, pero lo correcto en este caso, pues sería eh, hablar con la hermana y expresarle la razón de por qué no le agrada la preparación. Ah, incluso, quizá a lo mejor para que no se sienta la hermana así como de que es por su preparación, es más bien, a mí me gusta prepararlos de esta manera, de otra forma no me gusta. A final de cuentas, el empleo correcto del lenguaje en estado de paz es lo mejor que podemos usar, no esperando a que ocurran malos entendidos o cosas que de pronto se dan solo por no usar el lenguaje. Entonces, yo le diría, hermana, que sí, le comente que no es de su antojo
debido a que a usted le gustan de otra manera. Y así de simple, incluso podrían compartir, no sé, recetas, etcétera, ¿no? De tal forma que al combinar esta emanación que da la hermana, junto con lo que usted también le pueda ofrecer, se crea una nueva cosa, una tercera más. Y eso enriquece mucho más que el simplemente decir no. No sé si ayuda a la respuesta, hermana. No, sí, hermano, ya me quedó claro. Entonces, el que den, o sea, está bien. Ujú. El que de, o sea, cuando dando tenemos que sí, porque a veces digo, es que tengo que aprender a decir, no, a partir de ahí digo, tengo que aprender a decir no. Y ya lo que hago, la verdad es que cuando veo que están las hermanitas que luego tienen cosas raras, digo, con permiso, mejor me retiro porque sí, pero ya entendí cuál es el mensaje. Le agradezco, hermano Juan Carlos, es usted muy amable. Muchísimas gracias. No, no hay de qué. Obviamente, todos los seres humanos debemos de aprender a despojarnos de, pues, del orgullo, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión yo también me ofrecen un taco de soya, pero la soya no me gusta. Y entonces lo que hice fue, le dije a la hermana, bueno, eh, ¿qué le parece si solamente me da un pequeño bocado? Si me gusta, le pido el taco. Y si no me gusta, pues entonces no se lo pido. Afortunadamente, la hermana, con la mejor actitud, me dijo, está bien, pruébelo. Me dio solamente un bocado. ¿Y qué creen? Me gustó. No había probado esa preparación. Y entonces, no solamente me comí uno, me comí más de dos tacos, ¿no? Entonces, eh, digo, es algo que aprendí por el simple hecho de ser sincero, y decirle, pues no lo he probado así, pero a ver, vamos a ver qué tal está. Bien, hermanos. Bueno, estos son así como que conceptos eh, primordiales, ¿no? Para entender el árbol de la vida. Vemos entonces que cada esfera es una sefirá, en plural son sefirot, cada, eh, digamos, hay caminos que las unen y a esos caminos se les conoce también como senderos, los cuales están representados por las letras del alefato hebreo. Eh, Hay niveles dentro de cada una de las, eh, bueno, dentro de todo lo que es el árbol, hay niveles, pero también cada esfera representa en sí misma una creación. Nosotros, como seres humanos, tenemos las 10 están dentro de nosotros al momento de nacer y las vamos desarrollando gradualmente conforme vamos creciendo y aprendiendo. Pero a nivel cosmos, más grande de lo que somos nosotros mismos, también hay un árbol de la vida que nos indica el camino de regreso a casa, así como nos expresa también la forma en la que fue dada la creación. Por eso es que hablamos de un camino ascendente y de un camino descendente. Ah, vamos a ver la siguiente. Bien, solamente para recordar los nombres: Keter, corona; Jokma, sabiduría; Binah, entendimiento. Todo esto, esas tres, pertenecen a la primera creación, a esa parte que corresponde al intelecto. La segunda creación está integrada por Gesed, que es bondad; Tiferet, que es belleza; y Geburah, que es fuerza. Y estas tres son el segundo nivel de creación. Después tenemos Netja, que es victoria; Yesod, que es fundamento;
y Hope, que es esplendor. Estas tres corresponden a el tercer nivel de creación. Y finalmente tenemos a Malhut, que es el reino. Eso es lo que significa Malhut. Esta parte de hasta abajo es la parte material, es la parte física, la que actualmente estamos viviendo. Lo cual quiere decir que entonces hubo cuatro creaciones antes de que nosotros llegáramos a este planeta. Ah, en el cuerpo humano también se representa. Las primeras tres están en la cabeza, las siguientes tres están en lo que es el estómago, no, perdón, en el corazón. Esto es lo que corresponde al corazón. Finalmente, lo que corresponde al hígado o al estómago, dependiendo de la corriente judaica, pero son las vísceras, ¿no? de nuestro ser. El- y finalmente, el reino. El reino está representado por los órganos genitales. Ah, perdón, adelante. No sé quién quiere preguntar algo. Ok, bien, entonces, así es como lo enfocamos en una persona y cómo se enfoca ya a nivel macrocosmos. Aquí encontramos el orden descendente y así como se va descendiendo en la creación, así también vamos ascendiendo de gracia en gracia. Nosotros debemos ir procurando cada una de estos dones o estas virtudes, adquirirlas en nuestra vida, desarrollarlas, pero el gran secreto se encuentra aquí en el centro, donde no hay esfera. No hay una esfera en este lugar, aparentemente. Esa esfera está oculta porque depende de la persona. Si la persona la adquiere, esa es la única que es adquirida aquí en Malhut, en la parte material. Si la persona la busca y la encuentra y la desarrolla, entonces va a encontrar el equilibrio en todas estas esferas. Si no encuentra esa esfera que va aquí, entonces va a haber siempre un desequilibrio en su vida. Y entonces llegará un punto en el que, por ejemplo, el amor se convertirá en el abuso del otro debido a que es demasiado amor, pero nada de justicia. Entonces, así es como empiezan a generarse los desequilibrios y lo que se le conoce también como las cáscaras. Las cáscaras son aquello que ya no sirve, que es la parte engañosa de la fruta, porque eso no se come, bueno, aparentemente, eh, pero vaya, es a su vez también lo que va a ayudar a la persona a reconocer que algo está mal. Y a esas cáscaras son el lado oscuro o el lado opuesto de estas virtudes, pero surgen cuando ya no hay equilibrio. Ahora, ¿cuál es la esfera que va aquí para darle equilibrio? Es la que le da el nombre a nuestro grupo de WhatsApp. Es la esfera Da'at. Da'at significa conocimiento. Y entonces es el conocimiento lo que permite que exista un equilibrio en todo nuestro ser o en todo el universo. Sin conocimiento siempre va a existir un desequilibrio. Eso es la razón por la cual así se llama nuestro grupo. Ahora bien, como les decía, hay cuatro niveles principales de creación. Y esos niveles van en orden descendente. Ya les había comentado en la clase pasada lo que significa Atzilut, que es emanación, Briah, que es creación, Yetzirah, formación, y Asia es el mundo de la acción. Ahora,
Por mundo debemos de entender dimensión, pero dimensión a lo mejor no en el sentido propio de las matemáticas. Sabemos que hay un largo, ancho, profundo, pero existen otras dimensiones desde el punto de vista donde nosotros estamos. Ojo, que sería la dimensión del tiempo, y si a el tiempo y al lo ancho, largo, alto, profundo le agregamos movimiento, entonces las cosas cambian radicalmente y se vuelve todo un relativismo. Esto es algo que tiene que ver, porque está hoy evidentemente asociado al mundo físico, perdón, al mundo físico. Sin embargo, eh, el concepto de mundo en hebreo hace referencia a una totalidad, a un cosmos creado, a algo que ya está completo. Por eso es importante también recordar que cuando el Salvador dice eh, que Dios amó de tal manera al mundo, lo mismo pasa en griego, que es el texto original en el que se escribió el Evangelio de Juan. El cosmos. De tal manera amó Dios el cosmos que ha dado a su Hijo unigénito. Pero el cosmos no es la totalidad de gente. El cosmos es todos aquellos que cumplen con las características que se describen para determinado cosmos o conjunto, por decirlo de alguna manera. Entonces, a quienes va a salvar el Mesías no es a todo el mundo, es a aquellos que cumplan con las características de este conjunto al que él vino. Y entonces, el mundo de la emanación es un conjunto que pertenece a todo lo que fue creado en el mundo de las ideas, en el mundo de las emanaciones, es decir, las energías, antes de que estuvieran propiamente las cosas materiales o físicas. Y es por eso que encontramos estas tres primeras. Ok, rápidamente me queda un minuto. En el mundo de la creación, que es Briah, es cuando viene la segunda creación. Y en esta creación, pues, para continuar con la siguiente sesión, les dejo una pregunta. Si ustedes fueran Dios, ¿qué crearían primero? ¿Flores o esclavos? Y ahorita, regresando a la siguiente sesión, respondemos la pregunta. Bien, bienvenidos a la segunda sesión. Y, hermanos, si ustedes fueran Dios, ¿qué crearían primero? ¿Flores hermosas y bellas o esclavos? Hermana Eugenia. Yo, flores. Ok. ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente? Dice, hermano Juan Carlos dice, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué esclavos? Ah, ok. Ahorita vamos a ver por qué precisamente. Nada más voy a cargar imagen. En el segundo nivel ya viene que corresponde a la parte de corazón. Es la parte donde surgen las necesidades, por decirlo de alguna manera, pero muchas personas dirán, bueno, es que Dios no puede tener necesidades, porque si tuviera necesidades, entonces ya no es un Dios. Y digamos que tienen razón. Sin embargo, recordemos que el concepto Dios como tal no existe, no es propio de la cultura hebrea, ni de ninguna cultura de Medio Oriente. La palabra correcta sería Elohim,
el poderoso, o Eloa, que es en singular. Eloa es poderoso y evidentemente hace referencia a un ser humano o a un ser masculino, es decir, Eloa. Elohim, que es el plural, sería los poderosos. Entonces, hace referencia al hombre poderoso, a los hombres poderosos, lo cual quiere decir que entonces sí hay necesidades, necesidades afectivas, necesidades eh, de atención. Y dice, hermana Eugenia, ¿será porque alguien tiene que hacer el trabajo? Exactamente, hermana. Dice, ¿Dios es un Dios misericordioso o no es un Dios misericordioso? Bueno, recuerden que eh, el Dios que nosotros hemos heredado es el Dios que nos ha heredado la cristiandad. Por lo tanto, tenemos un Dios que es amor, que es todo misericordioso, que es bondadoso, etcétera, etcétera. Todo lo bueno, ¿no? Cuando en realidad el atributo quizá más ecuánime para Dios sería el de ser un Dios justo, un hombre justo. ¿Por qué razón? Porque es misericordioso con los que hacen misericordia, pero ciertamente vendrá con poder y gloria contra eh, aquellos que no han actuado en injusticia, que han actuado en iniquidad. Dice, a ellos no les dejaré ni raíz ni rama, es decir, serán cortados. Entonces, eso de misericordioso, por eso es que es importante encontrar el equilibrio en el árbol de la vida, porque sí, Dios es misericordioso, pero también es justo. Entonces, ¿es castigador? Sí, pero tampoco es castigador porque sí, o porque simplemente se quiera ejercer su voluntad. Ok. Entonces, exactamente, aunque Dios es un hombre que todo lo puede, porque es un Elohim, bueno, es un Eloah, alguien que tiene todo poder, aún así, obviamente se necesita gente, se necesita precisamente a todos aquellos que puedan ayudar en la creación de más mundos, en la creación, bueno, sobre todo en la vigilancia de todo lo que es el territorio que es de este hombre de santidad. Y por lo tanto, en este mundo de la creación se da la creación de los ángeles. Es en este nivel donde surgen esos seres llamados ángeles. Ahora, hay que entender lo siguiente. En cada nivel de creación ha habido una rebelión. En la primera estaban los dioses y todo fue totalmente intelectual. Estaban sentados en una asamblea, se estaba describiendo el plan de salvación y entonces viene la rebelión. En el segundo nivel también pasa lo mismo. Se crean a los ángeles y entonces una vez que se les son creados, se les explica su función dentro del plan y entonces algunos se rebelan. En cada nivel vamos a encontrar una rebelión. Hermana Alejandra. Hermano, yo ahorita que lo escucho, quisiera preguntarle algo. En la anterior hora nos describió las vasijas y la importancia de llenar y de vaciar y de recibir. Ujú, Y a mí, ahorita que nos está planteando esto y las rebeliones que se dan en, en, en las diferentes etapas,
yo pienso en el amor, porque además el amor es un principio, es una ley, no sé cómo puedo describirlo, pero es lo Ujú, que permite precisamente llenarte y vaciarte. Sin el amor no hay otra cosa. Y por otro lado, me quedé pensando, el Dios que nosotros, se nos ha sido enseñado, o los dioses, en el caso de la gente que maneja el politeísmo, como Zeus, que se les enseñó, eran dioses que tenían emociones humanas, pero irracionales, o sea, se dejaban llevar por pasiones. Y usted nos ujú, está hablando de un hombre de santidad. Es decir, ujú, Dios es un hombre de santidad que como hombre que es, evidentemente tiene emociones, ujú, pero esas emociones están dentro de ese margen de la justicia y la misericordia. O sea, ujú, el Dios de la cristiandad que hemos heredado y que desafortunadamente en la humanidad se ha manejado como un Dios que todo lo perdona y que, pues no sé, el catolicismo te da los santos óleos para que entonces ya te mueras tranquilo porque ya con eso ya estás en el cielo, cosas por el estilo. Es decir, hemos, hemos transgiversado realmente lo que es Dios en esa ujú, manipulación del Dios mítico, que es un Dios como Zeus, que se convierte en pez y viola mujeres, y como el Dios cristiano, que pues no sé, que es como nos lo describen. ujú. Lo que a mí me hace en este momento pensar, lo que usted nos está ahorita compartiendo y esto que está ahorita hablando es en ese equilibrio. Pero la fuerza del amor como tal, yo creo que es el eje, porque en pos del amor es que eres capaz de dar y eres capaz de recibir, ¿no? Cualquier virtud Ah, dentro de ese árbol. bueno, esto que usted Bueno, comenta, hermana, y que hace esta observación es muy importante, ah, porque vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Voy a irme un poquito hacia atrás para que podamos tener esto en cuenta. ¿Se acuerdan que incluso cuando hablamos de la Santa Cena y de lo que eh, hablamos de un discurso del presidente Nelson, donde él usa la palabra Gesed y nos habla de que Gesed es una especie de amor mucho más especial y elevado que cualquier otra cosa que podamos amar en la tierra. Es un amor perdonador. Eh, Generalmente se le coloca el nombre de bondad, pero bondad se queda corto. En realidad, Gesed sería caridad, el amor puro de Cristo, pero forma parte del árbol. Es decir, hay que adquirir y desarrollar Gesed, esa caridad que es el amor puro de Cristo, para poder, ojo, para poder llegar a Binah, que es el entendimiento. No significa que si no tengo amor puro y perfecto, no voy a poder ascender. O sea, seguramente habrá actos de mi vida que me harán acercarme a Gesed, ya sea para adquirirlo o ya sea para desprenderme de él hacia otra persona. Pero lo que es un hecho es que mientras más desarrollamos Gesed, entonces ascendemos a Bina, que es el entendimiento de este mundo, de mi ser, de para qué vengo a esta tierra, de mi propósito, para entonces continuar con sabiduría. Y sabiduría ya es esa parte donde solo algunos van llegando, ya no son todos. ¿Por qué menciono esto? Porque en sí, precisamente la cristiandad nos ha vendido la idea de que el amor es el medio de que todo se va a mover y no es
tan así. Es cierto que es un buen sentimiento, por supuesto, pero la pregunta podríamos incluso hacerla de un modo polémico, preguntando qué es más importante, el amor o la justicia. Y entonces algunos dirán el amor, otros dirán la justicia, porque el amor permite que se desarrolle la justicia o al revés, si no hay justicia, no puede haber amor. En fin, es como que fue primero, el huevo o la gallina. Pero lo que es un hecho es que el amor puro de Cristo forma parte del árbol. Por eso es que estos tres corresponden a la parte del corazón. Y recordemos que para los hebreos, el ser humano y los dioses piensan con el corazón, no piensan con la cabeza. La cabeza es solamente el receptáculo de conceptos, de datos, de, no sé, hechos, pero quien realmente genera el movimiento del ser humano, quien realmente genera las intenciones del ser humano, hacia dónde va, hacia dónde moverse, es el corazón. De ahí que vengan escrituras como no es lo que entra al hombre, sino lo que sale, lo que contamina, de cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos, y todo, a final de cuentas, va recayendo en el concepto corazón. Jehová no mira lo que mira el hombre, sino que Jehová mira el corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde radican las intenciones. Entonces, sí, el amor podríamos decir que es eh, el motor, viéndolo en esta forma descendente de la creación. El amor es lo que nos hace entrar en este nivel. Sin embargo, ya a nivel individual, el amor forma parte de las 10 esferas que tenemos que desarrollar. Entonces, si tenemos mucha belleza, mucho fundamento, es decir, tenemos el testimonio firme, pero no hay amor, entonces de nada sirve. Y así podemos mencionar algunas otras sefirot, pero sin Gesed de nada nos sirve. Y hay algunas personas que se creen muy sabias y dicen, es que manifiestan mucha inteligencia, eso sí, tienen mucho conocimiento, pero no hay Gesed. Entonces, de nada les sirve tener mucha sabiduría, aun cuando pertenezca al orden de lo elevado, sin Gesed. Porque donde no hay Gesed, entonces no hay un acceso real a las primeras tres sefirot, es decir, a la parte de la corona. Entonces, sí tiene razón, hermana, es un concepto fundamental. No obstante, no es lo que mueve al árbol. Lo que mueve al árbol, de hecho, lo vamos a hablar un poquito más adelante, y tiene que ver más con el sacerdocio, tiene que ver más con el poder en sí mismo, con la energía. Es quizá uno de los temas que en la iglesia no se toca, el tema de las energías. El hecho de saber que cuando alguien coloca las manos sobre la cabeza de una persona, tiene que ver más la intención de la persona que lo que se diga en esa oración. Y obviamente eso no lo tocamos a veces en la iglesia. Entonces, eso es más energía, y lo que sí es un hecho es que sin amor, sin Gesed, entonces no hay un acceso real a lo que corresponde el nivel de los dioses. Esa es la gran enseñanza que nos da el presidente Nelson en ese discurso que les compartí. Ah, bien, ahora el mundo, bueno, que decíamos que en el mundo de la creación se crea a los ángeles, pero hay una rebelión también,
Y entonces empieza a haber separaciones. En el primer nivel se separan los dioses, los Elohim. Existe una división en ellos. Después, en los ángeles. En el tercer nivel, en el mundo de la formación, las inteligencias que habían estado presentes en Bria se convierten ahora en seres espirituales. Tienen una forma corpórea, no obstante, son espíritus, una materia refinada que solamente los ojos más puros pueden ver y que, de acuerdo a las palabras del profeta José, eh, viven en llamas de fuego, son energía pura. Por lo tanto, el mundo de la formación es donde nosotros, ahora sí, nosotros aprendimos nuestras primeras lecciones. Es aquí donde se nos presenta el plan y es aquí donde se da, eh, vamos a decirlo de esta forma, la batalla final de los cielos, en donde se arroja por fin a la tercera parte. Pero si se dan cuenta, es hasta el tercer nivel de creación, cuando surge esta parte y la tercera parte fue arrojada con Satanás. Ya anteriormente había otras rebeliones, ya anteriormente hubo otras creaciones. Entonces, cuando el ser humano es creado en la tierra, no son las primeras creaciones de Dios. Ya para ese entonces, otros mundos han dejado de existir. Y es precisamente en el mundo de Asia o de la acción donde Elohim le dice a Jehová, llama a Miguel y desciendan y hagan la creación. Entonces, esto es como el, el gran bosquejo, pero obviamente, ¿en qué nos basamos para decir que esto es el gran bosquejo? Voy a citar al propio profeta José Smith para que veamos lo que él quiere, bueno, lo que él quiso decir. Obviamente no está hablando de estos conceptos como tal, pero en un discurso que él estaba dando, eh, explicó de cierta manera los niveles que acabamos de observar. El primer nivel dice lo siguiente. El género humano ciertamente dice que las escrituras están entre ellos. Escudriña las escrituras, porque ellas testifican de las palabras que estos apóstatas gravemente quieren tachar de blasfemia. Pablo, si José es blasfemo, también tú lo eres. Digo que hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros no hay más que uno, y a él tenemos la obligación de estar sujetos. Y a ningún hombre puede fijar los límites o la existencia eterna del tiempo infinito. ¿Acaso el hombre ha contemplado el mundo eterno y está autorizado para decir que no hay sino un Dios? El que piensa o dice tal cosa es un necio y su carrera o desarrollo en el conocimiento está limitado. No puede lograr todo el conocimiento porque le ha cerrado la puerta. Entonces, hermanos, como podemos ver, lo que José nos está queriendo decir es que el universo al que nosotros pertenecemos es de nuestro Dios, de nuestro Padre, pero hay otros padres, hay otros dioses y tienen sus propios territorios. Y entonces eso nos hace entender que se necesita también un cuerpo de protección, un cuerpo que tenga que defender el territorio de nuestro Dios. Ah,
le pongo aquí, dice, el cabeza manifestó a los dioses, que es el Beroshit bara Elohim, que encontramos en Génesis. Entonces, no significa que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, sino que el cabeza manifestó a los dioses el plan, al Hijo. Y cuando se dan cuenta de la existencia del Hijo, obviamente viene la gran discordia y entonces no estuvieron de acuerdo algunos y se da una guerra. Y los dioses se dividen. Entre estos dioses se encontraba Lucifer. Eh, Dependiendo de la etapa, de la época, vamos a encontrar también diferentes nombres para él. Pero ya en este entonces existía una división. ¿Hermana Alejandra? Hermano, quiero preguntarle, ahorita mencionó que había ataques a los cuerpos. En la época de Jesucristo, sobre todo, siempre al trayecto de la historia de la humanidad, se ha hablado de gente que tiene posesiones, que entran seres en sus cuerpos. Tiene que ver con lo que está diciendo, ¿no? No, no, de hecho, bueno, es que también necesitamos definir qué es espíritu para poder entender también qué es una posesión, porque no puede haber dos cuerpos ocupando el mismo espacio. Y Pero, obviamente, pero, al hablar de una posesión, está hablando de un compartimento del mismo espacio. pero mi pregunta es porque los milagros que Jesucristo hace en la tierra están relacionados con este concepto. O sea, él de alguna manera, deja ahí, de alguna manera él saca espíritus de personas. ¿Cómo se definiría de acuerdo a lo que ahorita estamos aprendiendo? Ah, ok, voy para allá. Ahorita voy a explicar lo siguiente para que pueda responder la pregunta. ¿Por qué? Porque en el siguiente nivel, que es donde se crean los ángeles, vamos a ver qué es lo que enseña el profeta José. Dice, la organización de los mundos espirituales y celestiales y de los seres espirituales y celestiales se lleva a cabo con el más perfecto orden y armonía. Sus límites y términos fueron irrevocablemente señalados y estos mismos seres los aceptaron voluntariamente en un estado celestial y nuestros primeros padres los obedecieron sobre la tierra. Entonces, aquí en esta parte encontramos dos seres. Y José habla de seres espirituales y seres celestiales. Evidentemente, los ángeles corresponden al orden de lo celestial. En lo espiritual se crean las inteligencias. La inteligencia no sabemos eh, físicamente cómo es para poderla describir, pero lo que sí podemos tener como certeza es que es una materia que empezó a ejercer albedrío. Los ángeles, por otra parte, fueron directamente creados para ser ángeles. Y dice aquí, estos mismos seres los aceptaron voluntariamente. Es decir, se les dio la opción, ¿aceptas o no aceptas? Y entonces ellos dijeron, acepto. Al decir acepto, ellos limitaron su albedrío. ¿Por qué? Porque ellos decidieron formar las filas de los que están siempre delante de Dios. Nunca dejar ese espacio en el cual ellos estarían viviendo, o en unas palabras un poco más terrenales, vivir siempre dentro del castillo, a cambio de someter su voluntad a la voluntad del Padre. Hermano, a Ahora ver, bien, una pausa tan rapidito para que no me haga bolas. O sea, el, li- el, la libertad moral, o sea, que no es el libre albedrío porque no es hacer lo que queremos, sino hacer lo correcto, es constante, permite los inicios en todo tiempo, en cualquier estado en el que nos encontramos.
Pero usted ahorita nos está hablando de la formación de los ángeles, que fueron seres que aceptaron voluntariamente ser ángeles y no correr el riesgo de venir a una tierra, tomar un cuerpo y todo lo que implicaba el que tú vinieras a este lugar, ¿no? Entonces, lejos de la presencia del Padre. Al tomar esa decisión, ellos ya se quedaron en ese estado que es de ángel, ¿sí? Ujú. ¿Es así? Ok. Es Pero, así. pero todo el tiempo tienen la posibilidad o sea, de utilizar ese albedrío moral, porque toda criatura de la creación tiene esa posibilidad de hacerlo, y eso es lo que les determina en algún momento cuando sus acciones son malas o cuando ellos no hacen el bien, ¿no? Pero Es ellos correcto. ya están delimitados como ángeles. O sea, su posición Ujú. es esa. Y la posición del ser humano es menor que un ángel, por supuesto, en una escala de comparación en jerarquía, pero sería como un embrión, ¿no? Entonces, ese ser que aceptó los riesgos de correr la celestialidad y todo lo que iba a suceder, porque si entiendo bien, en algún momento nosotros tuvimos como una capacitación como Ujú. preparatoria para este tiempo. O sea, nosotros ya Sí, sabíamos quiénes íbamos a conocer aquí, cómo nos íbamos, o sea, todo. Lo tuvimos claro desde antes de nacer. correcto. Y al venir, arriesgamos en pos del don de la dádiva de Jesucristo, porque eso nos permitía un crecimiento más cercano a nuestro Padre. Ujú. Y la decisión de hacer eso es lo que nos mantiene como humanos, Ajá. ¿sí? Ok. Pero eso no significa que los ángeles no puedan tener deseos, que puedan tener, vaya, su albedrío no ha sido limitado. Ellos decidieron someterlo a la voluntad del Padre, no obstante, sigue vigente su albedrío. Y por esa razón es que Porque, también a ellos ver pueden si, llegar a ser rebeldes. a ver, y Eh, esto es muy importante, porque si alcanzo a entender, significa que la decisión de siempre hacer lo bueno o lo malo es constante. O sea, no importa, por ejemplo, Satanás en su momento, cuando era Dios, cuando era un todopoderoso, ujú. tuvo la posibilidad de seguir decidir el mal y el bien. O sea, Sí, eso sí, sí, es algo que siempre está presente, siempre. O sea, así es. es una condición que nos acompaña, ¿no? De Entonces, hecho, no importa el punto donde te encuentres. los demonios siguen haciendo el bien. Cuando o sea, el bien y el mal siempre están presentes en Sí, todas las cosas. Por esa siempre. razón es que leí, enseñé ese principio. La oposición es necesaria en todas las cosas. Ujú. Entonces, ni Satanás es el ser tan horrendo, inmundo y malévolo de la existencia, como tampoco Dios, el Padre, es toda bondad. Ojo con esa parte, porque obviamente a veces eso nos va a chocar en nuestra mente cuando creemos que Dios es toda bondad y Lucifer es toda maldad. Ah, ah, ejercen albedrío y en ese ejercicio del albedrío está presente lo bueno y lo malo. Entonces, teniendo eso en cuenta, eh, permítanme pasar a la siguiente parte que nos dice, bueno, en palabras de José Smith, la iglesia hebrea había llegado a los espíritus de los justos hechos perfectos y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a Dios, el juez de todos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento. ¿Qué aprendieron por llegar a los espíritus de los justos hechos perfectos? ¿Está escrito? No. Lo que aprendieron no ha sido escrito, ni pudo haberse escrito. ¿Qué objeto se logró mediante esta comunicación con los espíritus de los justos?
era el orden establecido del reino de Dios. Entonces, nos está hablando de que la iglesia en los tiempos del Antiguo Testamento tuvo conocimiento de los espíritus, se comunicó con ellos, pero no se escribe. ¿Qué era lo que ellos sabían? El orden establecido del reino de Dios. Y ahorita necesitamos también recordar y definir el reino de Dios. Carlitos, adelante. Carlitos. Ya, ya. Entonces, en el punto pasado, acerca de lo bueno y lo malo, en el libro de Mormón dice que, ¿quién dice? Moroni, ¿no? Que todo lo bueno procede de Dios y todo lo Ujú, malo procede del mal, procede del diablo. ujú. ¿Qué significa eso entonces? Si Dios no es toda bondad y el diablo no es toda maldad, ¿por qué entonces el libro de Mormón afirma que sí? Es una excelente pregunta. Y tiene que ver con eh, el hecho de que el libro de Mormón no fue escrito para los antiguos. Ah, Los antiguos tenían el conocimiento perfecto de al Dios al que se estaban dirigiendo, que era el Dios causante de las tormentas, así como también el Dios causante de las sequías. sí. Pero el libro de Mormón se escribe para una generación que cree en el Dios del bien y en el Dios del mal. De tal forma que cuando Moroni hace esta afirmación, nos dice, recuerden que para ustedes todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo del mal procede. Entonces, eso es lo que debemos recordar en ese principio del libro de Mormón, que no fue Ajá. escrito para los antiguos, sino para nosotros. O sea que está Y hablando a nosotros, nuestra generación. así es, y nosotros somos la herencia de una evolución de aquel Dios del Antiguo Testamento, Ujú. que primero era el hombre de santidad, después lo llegaron a deformar a tal grado que se convirtió en Baal, y resulta que Baal era Jehová, y Jehová termina siendo Jesucristo. Ojo, yo sé que les estoy dando esta información de tajo y porrazo, pero todo tiene una explicación. Entonces, esa deformación del Padre hasta los tiempos de Cristo es la razón por la cual Cristo dijo que Él venía a mostrar al Padre, porque ya en ese tiempo no existía el concepto de Padre, no había un Dios que fuera hombre, sino que Dios era simplemente el ser, el que todo lo abarca, pero al mismo tiempo es la nada. Y El Salvador nos dice, no, momentos se están equivocando, es nuestro Padre. Diríjanse a Él como Padre nuestro que estás en los cielos, porque es una persona. Y eso obviamente eh, causaba mucha, sangoloteaba los cerebros de mucha gente en esa época. Obviamente lo que trae José es lo mismo, restaurar el conocimiento del verdadero Padre. Y entonces cuando nos damos cuenta de que no es toda bondad, pero eh, al mismo tiempo de que no es toda bondad, tampoco es toda maldad. Y entonces empezamos a hacer que nuestro cerebro empiece a agitarse y o gritamos blasfemia, como decía el profeta, o simplemente nos esperamos a ver qué sigue, ¿no? A ver qué más sigue después. Bueno, Pero a ver, sí. sí, Yo entiendo lo del Padre, ¿no? Entiendo la naturaleza de Dios que dice José Smith. El Padre tiene pasiones, igual que el Hijo. Se enciende su ira, su enojo se aplaca, es celoso, ajá. Y también tiene ujú, sus cualidades de bondad, de misericordia, de perdón. Pero con Satanás no le encuentro ninguna.
ningún contrariedad hacia la maldad. Satanás es maldad, 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 pero no encuentra ningún ejemplo de bondad, perdón y misericordia. Porque se nos ha presentado de esa manera. Obviamente se ha hecho a un lado todo lo bueno que ha hecho a favor del plan de salvación. Pero bueno, Pero pero no recordemos, dice, no dice, y entonces Satanás te encendió su bondad para con Eva, o entonces Satanás aplacó su ira. No, no dice eso, ni hay vestigios de eso. no, bueno, sí hay vestigios, pero vaya, es que esos registros fueron totalmente destruidos a razón de que triunfó el monoteísmo. Ah, Ah, pero existen vestigios donde se habla de cómo Dagón tiene que hacer ciertas luchas en contra de otros dioses. Ah, vaya, el problema aquí es que Satanás es la herencia de todos esos dioses. Y entonces todo lo malo de los otros dioses se lo pusieron a él. Y ajá. entonces lo han convertido en el villano de la película, cuando en realidad él no hizo lo que se ha dicho que se hizo, ¿no? Nos dice hermana Alejandra, de hecho, el concilio de Nicea determina quién es Dios así. Ah, así por votación, porque así nos gustó que fuera, así. Entonces, hay otras religiones eh, en el mundo asiático que sí hablan de un Dios bueno y de un Dios malo. Pero ahorita vamos a entrar un poquito en ello porque ya se me va a acabar el tiempo. Está bien, gracias. Bien, pues bienvenidos a la tercera sesión para que hagamos nuestra conclusión. Hermana Alejandra, adelante. Gracias, hermano. O sea, escuchándolo y pensando en lo que alcanzo a entender, me quedo pensando que nos es muy difícil poder conceptuar a Dios como hombre. De Ujú, hecho, nos es muy complicado hacerlo con Jesucristo, porque todo lo que la humanidad ha hecho es... mm, Ha habido estudios científicos, independientemente que la gente sea creyente o no, de la presencia de Cristo en la tierra. Pero nuestra concepción de Él como Dios nos complica porque Él es humano. Entonces, el hecho de que Él sea hombre es una clave muy importante. Y el título de Hijo del Hombre me hace un ruido impresionante frente a este concepto que nos cuesta mucho trabajo digerir, porque justo hemos en la historia de la humanidad visto la historia contada entre los buenos y los malos con esas notas extremas, ¿no? Del mal y del bien en una lucha, pues inhumana, o sea, sin humanidad. Y estamos hablando de empezar a comprender lo que es un hombre santísimo por primera ujú, vez, desde el nombre. O sea, perdón, yo quisiera decir que para mí ha sido impresionante leer la escritura de Moisés y por primera vez entenderla. Digo, en algún momento pasé por ahí y nunca me enteré, ¿no? Como probablemente le pasó a muchos de los que estamos ahorita escuchando. Pero la realidad es que el concepto de hombre en un Dios que es nuestro Padre es lo que nos dificulta, porque estamos precisamente con esos mitos o con esas etiquetas de lo que es Dios, ¿no? Ese ujú, Dios que nos han vendido tanto los cristianos como los paganos y como todas las historias que circulan. Y leemos las escrituras a la luz de esos conceptos. Entonces cuesta mucho trabajo. O sea, de repente como... Yo le cuento algo, cuando por primera vez yo leí la Biblia, yo era muy chiquita, siempre tuve un interés muy grande hacia saber quién era mi padre, y yo tomé
la Biblia cuando tenía 15 años, porque además, curiosamente, a mí me dieron la asignación en el barrio de ser la maestra de rayitos de sol. O sea, yo fui maestra siempre en la primaria. Entonces, Ujú, a pesar de que yo era súper chiquita, pues de mi edad era como para tener contacto con las mujeres jóvenes, yo no tuve esa circunstancia, pero a mí me interesaba mucho y en vía personal yo tomaba la Biblia y la leía. Y recuerdo que conforme yo avanzaba en la lectura, el ver que nuestro padre mandaba asesinar, o sea, todo lo que la Biblia narra, que es muy duro cuando lo lees por primera vez y cuando no lo ujú. comprendes. Cuando lo lees después por muchas veces y tampoco lo entiendes, pero bueno, más cuando tienes 15 años y lo lees por primera vez. Entonces, es eso, o sea, es los conceptos mitificados por esa instrucción que recibimos de un padre insensible, o un padre excesivamente sensible que es todopoderoso y está en todos lados y, en fin, todo lo que se nos ha Ujú, vendido. exactamente. Sería que nos Y das. obviamente cuando vemos relatos, por ejemplo, el diluvio, donde Elohim determina erradicar al ser humano, pero de pronto aparece Jehová y le da instrucciones a Noé haciendo un arca, y cuando Elohim decide que soltar las aguas, es Jehová el que cierra el arca. Y entonces, si uno lee de corrido, es simplemente Dios actuando, salvando a uno y matando a otros. Pero resulta que no, el que están, así que matando a todos los seres que había en esa generación, es el Padre. Y quien salva a Noé es Jehová, o sea, el Hijo. Entonces, sí, es difícil conceptualizar a Dios, porque obviamente ya de entrada el concepto santo lo manejamos como muy bueno, el buenísimo, ¿no? Toda bondad. No, santo es apartado, alejado, el que está en determinado lugar, ah, es alguien que simplemente está en aislamiento. Acuérdense lo que dijimos de que un quirófano es santo, 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 3 veces santo, un quirófano. Tiene que estar estéril para que pueda haber una cirugía ahí. Bueno, algo así es el lugar donde Dios vive, un lugar estéril. Y por lo tanto, el hombre de santidad es un hombre apartado. Hermano, pero un comentario. Si usted inició la clase preguntándonos si entendíamos lo que era la revelación, ¿no? Y yo El le quiero a espíritu de usted, revelación. el espíritu de revelación, yo le quiero a usted preguntar, no sé si yo comprendo bien esto, pero al momento tú de ser apartado, ¿sí? En ese momento tú tienes derecho al espíritu de revelación. ¿Es así? El espíritu de revelación es un ambiente que se crea, Pero participa tus acciones. Al momento tú, claro. cuando estás en un punto, o sea, a ver si entiendo bien, porque una cosa es el don del Espíritu Santo, que ya Ajá. es la compañía del Espíritu Santo como una promesa resultante de tu pacto con Dios, ¿no? Entonces, al momento que tú ya te bautizas y haces los procesos dentro del Evangelio, tienes acceso al Espíritu Santo también de acuerdo a tus acciones, pero finalmente es lo que se te promete, ¿no? Pero cuando tú estás empezando el camino a buscar a Dios, ¿sí? Es un punto en donde eres apartado, porque tú ya no estás en la condición inconsciente del resto del mundo, que no sabe qué Ujú, onda, que no le interesa, ¿no? Sino estás en un ujú. punto donde estás en la búsqueda del Padre. Y Así por es. ende, en automático tú eres apartado. Bueno, más que apartado, llamado. Pero Pero esa vamos a decirlo, condición, es una forma de decirlo, pero lo correcto sería llamado.
Y si eres llamado y empiezas a caminar en esa dirección, te vas haciendo acreedor como a esos pasos que te van a dar esa revelación de la que hablábamos, lo que comentaba el hermano anterior que hablaba de la luz, ¿no? Ujú. Que por ende es hasta por principio de física, o sea, por sentido común. En el momento que tú empiezas a recibir esa luz, que sería la luz de Cristo, y tú vas tomando las decisiones entre el bien y el mal, eso es lo que te va conduciendo al camino de los principios, ¿no? Pero es como un pequeño preámbulo antes de que yo creo que el tener la conciencia del Padre, híjole, o sea, Sí, ¿quién la tiene? Pues usted, hermano. La verdad es y que bueno, obviamente esto que usted menciona es importante eh, visualizarlo en nuestras propias vidas por lo siguiente. Y yo sé que va a ser un poquito doloroso lo que les voy a decir, pero entre más nos acercamos a Dios, más nos alejamos de los seres humanos mortales comunes. Y obviamente empezamos a ser personas incomprendidas, personas que a veces nosotros mismos incluso nos conflictuamos porque decimos, ¿cómo es que no puedo entenderle a esta persona en su forma de vivir, pero cómo es que él no me entiende tampoco, ¿no? Empieza a haber una desconexión. Es normal cuando la persona ha sido llamada, ha sido apartada, ha sido eh, enseñada para llegar a ser un elegido, es decir, a alguien que pueda estar en la asamblea de los dioses. Es normal que exista una desconexión y obviamente eso significa también eh, que habrá una desconexión con la familia, una desconexión con amigos que tal vez ya no estamos en el mismo tono, en la misma sintonía. Pero esto es debido a todo lo que hemos aprendido, a cómo se han abierto los cielos de pronto y a algunos les llega de golpe, a otros gradualmente, pero es algo rápido. Finalmente, vienen momentos de prueba que nos van puliendo para llegar hasta ese nivel. Carlitos y después hermana Eugenia. Me encanta muy también participar, pero sí hay que levantar la mano o podemos agarrarnos así a interrumpirte, Juan. ¿Qué hacemos? ¿Te interrumpimos? Pues la idea es que sea con la mano. Bueno, hermana Alejandra, por favor, con la mano. ¿Qué hacemos? Bueno, Cristóbal Colón, Isaac Newton, ellos también tenían revelaciones. De hecho, Isaac Newton tiene libros de revelaciones Ujú. y sus escritos de Cristóbal Colón también. Ellos no tuvieron que ser bautizados, ¿No? ni con cédula de bautizo y que voy al templo y que quién sabe qué, ¿no? O sea, para obtener el espíritu de revelación no es necesario pertenecer a la iglesia. ¿Es cierto o no? Ellos pertenecían a la iglesia. ¿Cómo? Ellos pertenecían a la iglesia. Muy bien. Pero no es necesario su cédula de bautismo. ¿No? Exacto. Y actualmente tenemos filósofos científicos que también reciben revelaciones sin Ujú. tener que pasar por el agua del bautismo, ¿cierto? Bueno, ahí hay un detallito. Cuando Ajá. digo cuando hago referencia a que Isaac Newton y Cristóbal Colón tienen Perdón. revelaciones y yo digo pertenecían a la iglesia, es porque no debemos de olvidar que la iglesia siempre ha existido, con fallas, con algunas doctrinas apóstatas, pero la iglesia siempre ha existido. A veces se llama católica, a veces se llama calvinista, a veces presbiteriana, hasta que llegamos a la restauración. Y en la restauración, no de la iglesia, sino del evangelio, del convenio abrámico, cuando se restaura ese convenio abrámico,
es a través de una iglesia llamada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la cual también tiene doctrinas apóstatas, la cual también tiene sus errores gravísimos, Sí, pero siempre ha existido la iglesia. Si algún científico, algún poeta, algún X, ah, no pertenece a ninguna iglesia y dice, yo soy ateo, gracias a Dios. Ah, bueno, entonces, ojo con sus enseñanzas cuando hable de Dios, porque pueden ser o del Espíritu de Dios, o del Espíritu del hombre, o del Espíritu del maligno. Ese es el gran problema con personas que no pertenecen a ninguna iglesia. Entonces, estamos sería así como que esa observación de que sí pueden tener revelación, pero quienes los escuchan deben de tener mucho cuidado de qué espíritu viene. muy bien. Gracias. No, no hay de qué. Hermana Eugenia. Gracias, hermano. Entonces, eh, en el libro, bueno, otra vez dijo usted del libro del hermano Straussen, la trilogía. Ahí Ok. dice que cuando Skousen. hay una, perdón, Skousen. Skousen, bueno, bueno, soy bien mala para el inglés. El hermano Skousen, la trilogía, él dice que cuando el profeta José Smith empieza a tener revelación, pues es tanto el conocimiento que está teniendo y tan rápido que está yendo, o sea, que está caminando, que la gente que está a su alrededor, los 12, los apóstoles, no van a su ritmo, y es por eso que apostan, y con los que luego es cuando lo empiezan a atacar, y es Ujú. cuando él nada más se queda con dos personas. Es lo que acaba de Así. decir ahorita, exactamente, que cuando es tanto el conocimiento que van teniendo y es tan rápido, y él de hecho ya sabía que su tiempo aquí en la tierra no iba a ser tan largo, que iba a ser corto, entonces él tenía que ir Ujú. demasiado rápido. Entonces, ahorita con lo que dice usted y con lo que él nos explica, van de la mano. Sí es así, ¿verdad? Exacto. Así es. Y esa es la razón por la cual en la diapositiva que está en pantalla, donde dice, ¿qué aprendieron por llegar a los espíritus de los justos hechos perfectos? ¿Está escrito? Y dice, no, no está escrito. ¿Por qué no está escrito? Porque lo vieron, pero era tanto lo que vieron que no alcanzó el tiempo para poderlo escribir. No obstante, algunas cosas se han mantenido en la tradición, en la mitología incluso. eh, por eso es que decía que en otras religiones, en la India, por ejemplo, sí hay un Dios bueno, hay un Dios malo, pero el concepto que ellos tienen lo traen arrastrando desde tiempo inmemorial, ¿no? No hay fechas incluso para esos tiempos. Pero entonces, ¿de dónde sacaron ellos esa idea de un Dios bueno y un Dios malo? Bueno, porque ciertamente lo que no debemos de olvidar es que en estos tres niveles que hemos hablado, el primero, el segundo, el tercero, cuando ya surgen los espíritus nuestros, ya habían pasado eternidades en eternidades. Entonces, ya cuando ese conocimiento llega a la Tierra, ya era casi casi mito, era una historia antigua. Y digo que llega porque obviamente quienes traen ese conocimiento son los Elohim y se lo van enseñando a los hombres de cuando en cuando. Entonces, por eso es que para ellos llega ya, mm, vaya, una construcción de lo que es el Dios del bien y el Dios del mal, ya muy avanzada para el tiempo en el que ellos empezaron a escribir. Ahora bien, ya para terminar, en este nivel, en el mundo de la formación, ahí es donde recibimos nuestras primeras lecciones. ¿Cómo lo habla el profeta José? Perdón. Ah, sí, aquí. Dice, los espíritus pueden solamente
revelarse en fuego ardiente o en gloria. Los ángeles han avanzado más, porque su luz y su gloria están comprendidos dentro de un cuerpo, y por eso aparecen en forma corporal. Los espíritus de los justos son hechos siervos ministrantes a favor de aquellos que son sellados para vida eterna. Y es por medio de ellos que este poder de sellar o ligar desciende. El hermano Adams, esto es porque este discurso lo dio en el funeral de este hermano. El hermano Adams es ahora uno de los espíritus de los justos hechos perfectos. Y si se revelase hoy, se revelaría en fuego y nadie podría soportar la gloria. Jesús se manifestó a sus discípulos y estos creyeron que era su espíritu y tuvieron miedo de acercarse a su espíritu. Los ángeles han progresado más en cuanto a conocimiento y poder que los espíritus. Entonces, de entrada, los seres espirituales no se van a manifestar como nos ha enseñado Hollywood, ni tampoco como nos han enseñado las tarotistas o los medium eh, a través de la bola de cristal o a través de las cartas, ¿no? O cualquier otro medio. Ah, los espíritus, es decir, los nuestros, ¿eh? Estamos hablando ya de los nuestros. Dice que son fuego, dice solamente revelarse en fuego ardiente o en gloria. Así es como se podría manifestar algún espíritu, tanto que no han nacido como de aquellos que han partido. Ojo, porque obviamente para aquellos que eh, tienen la creencia en que los espíritus vienen a comerse sus alimentos el 2 de febrero, el 2 de noviembre, ah, tienen que saber qué clase de espíritus están comiendo. Entonces, ellos se van a manifestar solamente si vienen en fuego. Y en el caso de los ángeles, dice que han progresado más en cuanto a conocimiento y poder que los espíritus, es decir, en comparación de nosotros. Ahora bien, con las cosas que se hicieron allá, hubo capacitación, como dijo bien la hermana Alejandra, hubo elección, hubo separación, es decir, fuimos apartados. Y nos dice lo siguiente, ya entrando al mundo de la acción, al mundo en el que vivimos. La verdad y el error, lo bueno y lo malo, no pueden ser reconciliados. El hermano Adams tenía algunos enemigos, aunque un hombre como él no debería tenerlos. Le di por ungimiento, es decir, eh, como una bendición, el poder patriarcal de recibir las llaves de conocimiento y de poder por revelación personal. Recibió revelaciones respecto de su muerte y ha pasado a una obra más importante. Cuando los hombres están preparados, se encuentran en mejor posición para ir allá. El hermano Adams ha ido a preparar un camino más eficaz para los muertos. Los espíritus de los justos son exaltados a una obra mayor y más gloriosa. Por consiguiente, son bendecidos en su partida para el mundo de los espíritus, envueltos en llama de fuego. No se hallan lejos de nosotros y quizá conocen y entienden nuestros pensamientos, sentimientos y movimientos, y a veces se afligen por ellos. Un cuerpo de carne y sangre no puede ir allá, pero el cuerpo de carne y huesos, vivificado por el Espíritu de Dios, sí puede. Si fuéramos juiciosos y atendiéramos a nuestros ayunos y oraciones, Dios apartaría la enfermedad de entre nosotros. Dad prisa a la obra del templo, doblad vuestros esfuerzos
en adelantar toda la obra de los últimos días y caminad delante del Señor con prudencia y justicia. Despójense los célderes y los miembros de su frivolidad y sean cuerdos. El consejo que da al final es prácticamente el consejo para esta vida terrenal, el mundo material. Despojarnos de la frivolidad, ser cuerdos, manejarnos con prudencia y justicia. Entonces, eso es la vida terrenal. Pero el mundo de los espíritus que viene al morir no está lejos de aquí, está aquí, en este planeta, solo que en un mundo diferente, en una dimensión diferente, en la cual ellos se conducen, dice, con llama de fuego, si son justos, y van preparando camino, o en otras palabras, los senderos por los cuales los espíritus que han muerto puedan recibir las bendiciones. Entonces, si se dan cuenta, las declaraciones del profeta no están en discordancia con el concepto del árbol de la vida. La idea de esas 4 etapas en la creación nos hace entender, entonces, ahora sí, por qué se revela primero Lucifer y después los ángeles. Porque en algunas versiones o en algunos textos, perdón, se nos habla de los ángeles que fueron arrojados y en otras se nos habla de espíritus que fueron arrojados. Y entonces vemos que son dos cosas diferentes porque ocurrieron en eternidades diferentes. Los ángeles fueron arrojados eternidades antes de que fuera arrojado el hombre, o bueno, el espíritu del hombre, eh, después de que se anunciara el plan. Pero el plan que se nos anuncia a nosotros fue eternidades posteriores a cuando se da la primera vez que se lee ese plan ante los dioses. Y es cuando eh, Lucifer se revela. Pero ahora, yo sé que van a surgir muchas preguntas, van a surgir eh, quizá comentarios que tengan en mente. Ah, Desafortunadamente, pues el tiempo es corto, ¿no? Pero, hermanos, el hecho de que Lucifer se haya revelado, no lo pensemos o no lo tengamos conceptualizado como un acto de maldad. Simplemente pensemos en que es un ser que da su opinión con la experiencia que él tiene, pero obviamente, como es un ser humano, pero hecho perfecto, entonces también comete errores. Por lo tanto, decir que ese primer rebelde es eh, el dios de la maldad, pues está un poco lejos de eso. Así como también decir que nuestro padre pues, es el dios de la bondad, pues sí, es de la bondad, pero también él crea las sequías, también él hace la guerra. De hecho, Jesucristo mismo es varón de guerra. Él es conocido como el Dios, perdón, el Señor de los ejércitos. Entonces, no es toda bondad en el plan, ni tampoco es toda maldad. Si usted considera que sus errores, pecados, lo alejan de Dios, tenga por seguro de que Él entiende y que Él puede nuevamente recibirle. Nunca se deje vencer y diga, hasta aquí, ya no tiro la toalla para siempre. No, tenemos que levantarnos, tenemos que
salir adelante y vencernos a nosotros mismos. Ese es el principal demonio que hay que vencer, a nosotros mismos. Y por consiguiente, el saber que todo lo bueno viene de Dios y que todo lo malo viene del adversario, pues entonces pensemos de qué manera nosotros apoyamos su obra, a través de qué actos estoy apoyando la obra de aquel que está en contra de Dios. Y entonces nos daremos cuenta de que nosotros hacemos más maldad que la que hacen muchos demonios. De forma muy, pero muy, muy, muy breve, le doy tiempo, hermana eh, Eugenia, y después hermana Alejandra. Gracias, hermano Juan Carlos. Dijo algo del templo, pero lo dijo tan rápido que no me quedó claro cuando casi al principio. Mm, Esta clase la ajá, dijo, y tenían que trabajar. Y me acordé de lo que el presidente Nelson nos ha estado diciendo, que tenemos que estar trabajando, asistiendo al templo, pero fue algo así tan rápido que dijo usted del templo que no lo capté. Era lo que le quería preguntar. Le agradezco. ah, bueno, la única parte específica sobre el templo es lo que leí que declaró el profeta, donde dice, Dios apartaría la enfermedad de entre nosotros. Dad prisa a la obra del templo. Doblad vuestros esfuerzos en adelantar toda obra de los últimos días. Eso. Ajá. Es a lo que el profeta nos ha estado mencionando. ¿Es a lo que eso se refiere? Así es. Ah, técnicamente, este último párrafo es el consejo que se nos da para los que estamos aquí en el mundo de la acción, en Asia, qué debemos de estar haciendo y qué debemos de estar cuidando. Entonces, sí, Por parte eso, de ello es, perdón, adelante. ajá, por eso, eso que se dice de la acción es la asistencia al templo. Ujú. Así Ah, es, ok. la asistencia al templo, la obra genealógica. Por favor, recuerden que obra genealógica no significa obtengo el nombre, la fecha y lo llevo al templo. Obra genealógica es conocer a la persona y conocerle lo más posible. Ok, y hermana Muchísimas Alejandra, gracias. adelante. Hermano, voy a intentar ser breve, pero bueno, mi comentario es con respecto a compartir una escritura. Yo tengo un chat familiar. Mi familia en su mayor parte son personas no miembros. Algunos no son miembros, otros son miembros que se alejaron de la iglesia y yo. Entonces yo en ese chat familiar comparto la experiencia genealógica que yo tengo con respecto a nuestra familia. Y bueno, como son muy abiertos de mente, no hay tema porque todo el mundo escucha y yo les mando información de actas y les hablo de los abuelos y así, ¿no? Y cuando hago cosas me emociona mucho y lo comparto. Pero como va a venir la Pascua, yo hice toda una investigación de escrituras que se encuentran en la Biblia y que, bueno, también están en nuestras escrituras, pero yo quería como compartir escrituras que hablaran referente a la muerte y a las características de qué es lo que dicen las escrituras de esos lugares, ¿no? Entonces yo ahorita Ujú, compartí una porque escuchándolo también, no sé si entiendo bien, pero la misión de la gente que se encuentra del otro lado del velo, sean justos o no, radica justamente en que nosotros decidamos en nuestra libertad moral. Intervenir en ese sentido en nuestras decisiones no sería una ayuda, ¿no? Sería algo que no nos permitiría desarrollarnos.
Quizá Ujú, por eso se habla Lucas menciona de una zanja y dice que esa zanja separa a los justos de los injustos. Y bueno, hay películas, está una película de la iglesia donde se presenta a Jesucristo en medio de los justos, cuando su ujú, resurrección, en fin, una serie de cosas que nos dan una luz referente a lo que pasa cuando la gente muere. Pero bueno, yo nada más quería compartir esta escritura que yo tengo en ese estudio que yo hice especial para compartirlo con mi gente, para que ellos pudieran ampliar más la importancia de la genealogía, más allá, o sea, en mi caso, yo obviamente lo hago con los procesos y todo esto, pero sí me importa mucho saber quiénes fueron ellos. Y Dios ha sido ujú. muy misericordioso porque me ha permitido descubrir muchas cosas y es de verdad muy impresionante. Es abrir un camino que nos conmueve. Nada más quería hacer ese comentario, ¿no? Muchas gracias, hermana. Pues, hermanos, parte de nuestra encomienda en la tierra es conocernos a nosotros mismos. Y quizá uno diría, bueno, pero ¿cómo eso nos va a salvar? ¿O en qué nos ayudaría? Conocernos a nosotros mismos es conocer nuestro pasado y eso significa nuestra familia. Conocer de dónde venimos y eso nos habla de los creadores de todo esto. Pero también nos habla de el hacia dónde vamos y bajo qué condiciones. Porque no es lo mismo ir en la condición de esclavo a ir en la condición de hijo. Y entonces el poder entender que gracias a Cristo estamos encaminándonos a regresar a la presencia del Padre, no en calidad de esclavos, sino en calidad de hijos. Y es un plan tan perfecto en el cual se nos ha mostrado nuestro crecimiento y al entender estas cosas, hermanos, no cabe duda que somos grandes, eh, que somos personas que ya hemos vencido en diferentes momentos y que tenemos las características necesarias para poder seguir avanzando, que ojalá podamos vencer todo lo que nos pueda estar obstruyendo el camino, pero sobre todo que pongamos nuestra confianza en aquel que venció todo y nos demostró con sus propios actos que sí es posible, en aquel que se hizo siervo de todos para llegar a ser el primero de nuestros padres. Agradezco a Jesucristo por esta oportunidad de adoptarme y de poder llevarme de nuevo a la presencia de Dios, a quien nos dijo, llámelo Padre nuestro que estás en los cielos. Un hombre de santidad, un hombre que ha descubierto la inmortalidad y la vida eterna y la comparte con nosotros. Sé que esto es verdad, pero les invito a que ustedes también lo sepan por sus propias oraciones, por sus propias investigaciones y lo dejo en esta ocasión con mucho amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermano, pues no nos va a dar tiempo de terminar con la oración, pero recuerden, terminen en oración en sus casas, mediten en esas Quisiera acá. cosas, pregunten y eh, al final de su oración, cenen rico y a dormir. Les deseo una semana de mucho Una éxito. consulta, Que Dios los bendiga. Sí, consulta, hermano. Esta clase va a quedar grabada porque medio que el internet se me cortó, no escuché la última parte. sí, Quería hermana, saber. sí, está grabada y la estaré subiendo.
Bueno, más o menos ¿para cuándo? Para saber. Eh, En un mes. lo antes posible, hermana. Es que en- mi computadora es muy lenta. La verdad que ya es un poco viejita, pero eh, Ah, en cuanto una las tres secciones, lo subo. Le prometo hacerlo lo más rápido posible. En un mes, hermano. bueno. La de la semana pasada no la subió, hermano. Estuve esperando durante, pero bueno, no sé. Ay, se me pasó por completo, qué vergüenza. Pero sí, la voy a subir Bueno, también. nada, está bien, pues. Bueno, Gracias por bueno. Muchas recordarme. gracias. Gracias, hermano, gracias. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Saludos, saludos. Levanten la mano, por Gracias, favor. hermano Juan Carlos. Que Muchas tengan gracias, bonita noche. Buenas que esté bien. noches. Hasta luego.